La condición del corazón viene a determinar la dirección de nuestra vida. La dirección. La condición, cómo se encuentra tu corazón es lo que determina la dirección de tu vida. El corazón es algo muy engañoso, muy engañoso. El corazón, dice la palabra, que es muy engañoso. ¿Quién lo entenderá? Y es el lugar donde ataca el enemigo, y es el lugar donde Dios quiere que se lo entregues a Él. Entonces, dependiendo de cómo se encuentre tu corazón, es la forma en que tú vas a determinar la dirección correcta o incorrecta de tu proceder, de tu vida, de todo lo que tú hagas. Ahí está en el corazón. El corazón, tarde o temprano, si se sigue practicando lo que es el pecado, el corazón tiende a endurecerse, porque la palabra de Dios es como es. Así es la palabra de Dios, lo creas o no. Quieras modificarla, quieras tú razonarla o interpretarla, la palabra de Dios es como es. Entonces, en el pasaje que vamos a ver ahora, nos vamos a identificar. Nos vamos a identificar con uno de los personajes. Ya Dios les había hablado de la moneda perdida, de la oveja perdida, y ahora les está hablando de tres personas que son muy importantes, que llevan todo este pasaje. Algunos teólogos, estudiosos de la palabra, en fin, consideran que el hijo pródigo no es una parábola, sino que es un pasaje y que dentro de cada palabra, dentro de cada persona, nos está explicando muy bien quiénes somos. Entonces, nos identificaremos con el joven pecador, con el joven que dispuso en su corazón tomar su propio camino, y un camino alejado de Dios. O nos identificaremos con el otro hermano, que era un hermano rencoroso, no perdonador, con un corazón duro, soberbio. O nos vamos a identificar con el corazón del Padre, que es perdonador, que es todo amor, que todo perdona, que sus brazos como Padre siempre están abiertos para recibir tanto a uno como a otro. Entonces, este pasaje del hijo pródigo nos enseña mucho.
y muy claramente cómo puede estar tu corazón y cómo estaba el corazón de ellos. Porque tarde o temprano, o ya pasamos por esas situaciones, o vamos a pasar por ellas, en donde el corazón va a dictar lo que tú hagas. A veces, mira, en todos estos años que he estado como pastor, ha habido muchas personas que me dicen que se quieren cambiar de iglesia por una u otra razón. Nunca, la verdad, a nadie le he dicho, quédate. A nadie. ¿Se ha bendecido? Otra persona mandó diciendo que le quedaba más cerca a otra congregación. Me dice mi esposa, ¿qué le digo? No, nada. O sea, ya está dispuesto en su corazón. Cuando una persona ya dispone en su corazón algo, es cuestión de tiempo, lo podrá retener a la persona, pero la persona ya está en su corazón. Es por eso que el Padre nunca le dijo que no se fuera, que no lo hiciera, porque Él entendió que ya estaba maduro dentro de su corazón. He tenido personas y que nosotros sabemos que le van a ir muy mal, porque han estado en este lugar muy bendecidas, muy bendecidos, personas que aquí nacieron, que aquí se bautizaron, que aquí se casaron, que aquí tantas cosas, todos recibieron, pero en dado momento decidieron en su corazón, engañada, decidir irse y desafortunadamente, pues, no nos va muy bien cuando no son la voluntad de Dios. Nosotros le decimos, si es la voluntad de Dios, adelante. Si tú ya aprendiste todo lo que tenías que aprender aquí, hay que pasar ahora a secundaria, preparatoria, e irte moviendo. Pero debes de estar muy segura si es el lugar lo que quiere Dios que tú hagas. Y así anda mucha gente, no nomás de este lugar estoy hablando, Estoy hablando de todas las iglesias, porque es el clamor de los pastores que dicen que tanto se les invierte y que después, como un pastor, como un padre, que se les invierte y que después deciden en su corazón el camino de su vida. Cuando uno puede verlo en una forma mucho más grande y que no están preparados para hacer eso, pero ya lo decidieron. Pues está bien. Tú sigue tu camino y que Dios te bendiga. Entonces vamos a leer una parte del Hijo Pródigo para recordar este pasaje. No lo vamos a leer todo porque vamos a leer solamente el de una persona, que es el hijo menor. Dice, también dijo, Lucas 15, versículo 11 a partir de él, también dijo, les recuerdo que ya les había dicho que ya les había hablado de la moneda perdida, ya les había hablado de la oveja perdida, y ahora le está hablando de un hijo perdido. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes.
Miren, le está hablando a los fariseos de este pasaje, Jesucristo. Según la ley, en ese momento, ese hijo debería de ser apedreado hasta la muerte, porque era una ofensa tan grande, siendo el menor y en vida, pidiéndole su herencia para irse, o quería su herencia. Era una falta de respeto muy grande según la ley de Moisés. Entonces, ellos se deben de ver sorprendido, ¿no? Deben de haber dicho los judíos, pero ¿qué es esto que está hablando este hombre? ¿De quién está hablando este hombre? ¿Y qué es lo que está diciendo? Que el hijo le esté pidiendo la parte que le corresponde de herencia. Eso era para que ellos se levantaran y se fueran. Y le continúa diciendo en el 13, no muchos días después, y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, me iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a hablar sobre este hijo, sobre el corazón de este joven, porque es un ejemplo perfecto de la gente, de la mayoría de la gente que vive hoy o que quiere vivir ese estilo de vida. Yo lo he visto tanto en los jóvenes y más en las muchachitas, porque son las que más sufren, son las que más cargan con todos los problemas. Al fin y al cabo y todo, la única cuenta que se denigra, que se gasta o que lleva toda la carga es la mujer. Pero hay hombres también que lo hacen
queriéndose ir a un país lejano y también que abandona su hogar. Pregúntate, ¿a dónde me dirijo para que puedas ver la condición de tu corazón? ¿A dónde? Tuvo él un deseo en su corazón. Él primeramente tuvo ese deseo en su corazón, pidió el dinero, solicitó su herencia, porque ya tenía algo en mente. Ella estaba pensando algo. Y lo que necesitaba era dinero. A mí esto se me figura mucho porque el pueblo le pidió un rey a Dios, pero un rey como todos los demás pueblos. Cuando va Samuel y le dice, Señor, le dijo, el pueblo quiere un rey. Y le dice, yo soy su rey. Y le dice, no, quieren un rey como los demás pueblos que tienen su rey. Pero yo soy su rey. Yo quiero ser su rey. Ellos son míos. Pero eso es lo que quieren. Pero les va a ir mal. Van a tener reyes muy malos y van a sufrir mucho. Y Dios comprendió que ya lo habían dispuesto en su corazón y correcto. Entonces ahí empieza la serie de reyes que empieza con Saúl y les va, pues no bien, ¿verdad? Pero, y me gusta, me llama la atención ese momento, porque yo veo el corazón de Dios, cómo debe haber sufrido cuando viene y le dicen, por tanto que había hecho por ellos, y le había pedido que se apartara. Entonces, ya tenía ese deseo en su corazón. Quiero que debe haber dicho él, quiero disfrutar como lo hacen todos los demás. Y la verdad es de que una persona que conoce a Dios, que se ha entregado a Dios, que su nombre está escrito en el libro de la vida, porque ciertamente que esté escrito el libro de su vida, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. De una iglesia, pocos son los que van a ser realmente escogidos. Pero yo me pregunto, esa persona, ya somos diferentes. Poco a poco Dios te va cambiando y te va quitando la forma de hablar. Tú lo vas dejando ciertas adicciones, cigarro, cerveza, lo que sea. Si realmente Cristo mora en ti. Pero cuando todavía está en ti el deseo de vivir como los demás, fuera de la voluntad de Dios, no es para una persona que conoce a Cristo y Cristo lo conoce a él y mora dentro de él. Porque el que Dios more dentro de nosotros, como hemos visto en el Instituto Bíblico, no es por voluntad de carne,
ni por voluntad de sangre, sino por voluntad del Padre. O sea, no es voluntad de carne, no es que diga yo quiero ser cristiano, yo quiero a Dios. O voluntad de sangre, vengo con mi bisabuelo era pastor, mi abuelo, mi padre, ahora yo quiero ser pastor. No, dice, es por voluntad de Dios. Porque Dios ve el corazón. No es que haga excepción de personas, pero Dios está viendo los motivos de la persona y qué es lo que hay en su corazón. Si realmente diezma, si realmente está comprometido con la obra de Dios a nivel local y a nivel mundial. Porque somos una célula nada más de un gran cuerpo que es Cristo. Si esa persona ya es una costumbre el que vaya, asista, si esa persona realmente busca adorar a Dios, alabar a Dios, Dios lo conoce. Por eso hay varios pasajes en la Biblia, donde llega una persona, Señor, Señor, si en tu nombre eché fuera demonios. Imagínate, no era cualquiera. No era cualquier cristiano. Tenía autoridad para que el demonio le pueda hacer caso. En tu mano impuse manos, en tu nombre impuse manos y sanaron enfermos. Tenía autoridad. Pero Dios le contesta, hazte a un lado, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Unas fuertes palabras. Y mira, la palabra es la palabra. No es como tú la quieras creer. No es como tú la quieras manipular. La palabra es la palabra. Y la palabra se explica a sí misma. No es por explicación de lo que yo quiera. Porque la palabra la agarramos y la hacemos como queremos. Y la justificamos hasta con versículos. Llegamos a justificarla y justificas tu manera de vivir. Yo he estado en consulta, platicando con personas que viven en adulterio, personas que trabajan en la prostitución, y les pregunto, trato de ver cómo es su corazón. Y el razonamiento de esa persona es, yo amo a Dios y lo que hago es mi trabajo. Yo en eso trabajo. Yo no entrego mi corazón, pero yo trabajo en eso. Pero es pecado. Dios dice que no te debes de echar acostar de hombre con hombre, ni mujer con mujer, ni fornicar, ni adulterar, ni tantas otras cosas que hay ahora. Porque es pecado. Y lo único que hace el pecado, por eso Dios lo odia, es que te separa de Él. Y es lo que no quiere Dios. Él quiere abrazarte. Él quiere siempre tenerte como cuando andaba con Adán y Eva. Pero el pecado lo evita. Por eso cuando cayeron todos los pecados sobre Jesucristo, dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? No lo había abandonado. Simplemente Él es tan justo que donde está una injusticia, Él no puede estar. Y el pecado es una injusticia. Por eso Dios nos hace justos ante los ojos de Dios, porque Él es justo. También recuerdo la parábola de las 10 vírgenes,
de las que estaban esperando, dice, y no las dejó entrar y le cerraron la puerta. ¿Por qué? Porque estaban actuando mal. No se prepararon, no estuvieron preparadas lo suficiente para cuando llegara el Señor, que abro un paréntesis, prepárense, prepárense, prepárense. Yo estoy viendo cómo está el mundo y cada vez me da hasta más. Estados Unidos en guerra con Yemen, Ucrania contra Rusia, Pakistán contra la India, y son potencias mundiales con bombas atómicas. Israel contra Gaza, contra Líbano, contra Siria, contra Irán, contra todos, para todos tienen. Y te va yendo por países, la Unión Europea metiéndose allá en Ucrania. Guerras como nunca ha habido en el mundo están pasando ahorita, ni los terremotos, ni los huracanes, ni cómo se muestra la naturaleza. Son tiempos que se están cumpliendo profecías momento a momento. Cierro el paréntesis. Entonces, versículo 12. ¿Por qué le dijo eso a su padre? ¿Por qué le cedió? ¿Por qué cedió a su petición? No le dijo, tú, el menor, ¿me vas a pedir tu dinero? No, hasta que me muera vas a vivir de él. Yo a lo que le dije a mis hijos, olvídense de herencia. El dinero que tenemos es para nosotros. La herencia que tienen ustedes, tengan un buen marido. Y ya tienen los estudios. Pero el padre, pues, ¿qué vio? Ya lo dispusiste en tu corazón ya está dispuesto a irse, a ser como los demás, por eso, pasado el tiempo, dice la palabra, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Otro es a un país apartado. ¿Qué significa esto? ¿Qué es apartado? Lo de la provincia, lo del lugar, lo entendemos. ¿Pero qué es? Porque puede estar en tu casa. La provincia apartada puede estar en el mismo lugar, en la misma casa. Puede estar a una cuadra, puede estar en la colonia, en la ciudad, o puede estar 1,000, 5,000 kilómetros de lejos. A esa provincia apartada en la que se quiere ir y que se fue. En donde, ¿por qué provincia apartada? Porque es un lugar lejano. ¿Qué tan lejano? El que tú decidas. Porque el significado que tiene esto es que es un lugar que tú has decidido vivir fuera de la voluntad de Dios. Es lo que estaba haciendo él. El Padre asemeja a Dios, o nos asemeja a nosotros cuando somos perdonadores. Vamos a verlo después. Pero lo que él quería era irse a un lugar apartado, fuera de la voluntad de Dios, fuera de responsabilidades, fuera de que le diga de límites, porque en la casa tiene que haber límites y deben de ser puestos por el Padre. Y si el hijo llega y come ahí, los tiene que respetar. Y si no, a la calle, al lugar apartado. Haz la vida como tú quieras,
Pero aquí hay límites. Aquí se te han enseñado principios que debes de cumplir con ellos. Pero él quería que irse a un lugar apartado donde no le estuviera diciendo el padre, pero hijo, ¿por qué llegas borracho? ¿Por qué estás tomando tanto? ¿Por qué estás usando drogas? ¿Por qué te fuiste a vivir con aquel hombre? ¿Por qué andas en promiscuidad sexual? ¿Por qué andas en esto? ¿Por qué andas en aquello? No, allá nadie me va a decir nada. Y como te digo, puede ser la siguiente cuadra. O puede estar en la casa la persona, ahí viviendo. Y tratas de decirle algo y se enoja. Porque ya su corazón está endurecido. Y ya la única persona que puede oír es al Espíritu Santo. Pero bajo un quebrantamiento muy, muy fuerte. Entonces, país alejado, fuera de la voluntad de Dios, vivir sin Dios, no te importa lo que digan los demás, tu decisión ya fue tomada, salirte fuera de la voluntad de la familia. Dijo, pero tú no eres igual que los demás. Mija, tú no eres igual que los demás. Tú desde niña ya estabas allá como están los niños allá en la escuela de niños, oyendo la palabra de Dios. Tú no eres como los demás. Y entonces es triste porque luego te dicen, pastor, pues mi hija se fue de la casa. ¿Cómo que se fue de la casa? Sí, está viviendo con el novio, engañada, porque esto se me asemeja mucho en las mujeres, que lo he visto tanto, y no estoy hablando de nadie en particular, no estoy hablando de nadie en particular, pero lo he visto tanto, y yo creo que ustedes también, mucho, como esa anécdota que le dice en la granja, oye, le dice, el dueño, el granjero, anda triste, dice, lo veo delgado, lo veo deprimido. ¿Qué te parece si le hacemos un desayuno? ¿Qué te parece si le hacemos huevos con jamón? No, dice el puerco, pues para ti no es nada que ponga los huevos, pero para mí es entrega total. Así es una relación de un hombre a una mujer. Cuando toma su decisión de irse a un lugar apartado, es la que pone el jamón. Y la mujer dirá en esos momentos que está engañada, es que yo quiero salir fuera de límites donde no me digan nada. Donde no me estén diciendo nada. Te vas con una persona que use drogas. Ahí están los picaderos que están llenos o abajo los puentes de puras personas que usan droga. Solo se juntan, viviendo en un lugar apartado y no quieren llegar a la casa a que les digan cuáles son sus obligaciones. Y sí, el pecado es algo, pues, muy atractivo, ¿no? Porque donde quiera que tú vivas, fuera de la voluntad de Dios,
te lo recalco, es un lugar apartado. Y la condición de su corazón determina el camino que vas a tomar en la vida. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que las cosas empeoraron. Él quería ser feliz, porque el diablo siempre señala algo que no tienes, que no es para ti, pero él te quiere destruir y te comienza a enseñar la primera parte y le comienza a hablar a tu corazón. Mira, qué felices son. Mira, qué a gusto se la pasan. Y sí, el pecado trae un grado de satisfacción que agradable. Es como la carnada que tú usas para pescar. A los ojos del animal, del pescado, ven la carnada y hasta se ve moverse, ¿no? Pero escondido de eso está un anzuelo que le atraviesa su boca y es atrapado y muerto. Y el pecado, las drogas, el alcohol tiene un grado de euforia que se siente muy bien y se sienten los dueños de la colonia, hasta del barrio, y la droga también, si no, no fueran. Pero no te platica lo que viene después. Y luego te viene de las cosas de las alteraciones, de las cuestiones sexuales. Sí, pero no te platica que eso debe de ser dentro del matrimonio. Y ahora, pues la divergencia la diversidad que hay de deseos, cuestiones sexuales, en donde es una bofetada para Dios. Pero cada quien es lo que dispone en su corazón vivir. Y no te platica la segunda parte de lo que viene, de lo que vas a recibir. Te platica la primera. Yo creo que el tiempo que estuvo Adán y Eva platicando con el diablo fue un tiempo largo, porque Eva dice que vio el fruto y lo vio agradable. O sea, lo vio, está agradable. Era bueno a la vista de los ojos. Por algo cayó. Y también lo estaba viendo Adán, porque Adán inmediatamente también comió. Y es lo mismo que pasa ahorita. Pruébala, te vas a sentir bien. Éntrale, mira acá esto. Vete de tu casa. Vete allá con aquella persona, cásate, o haz aquello, haz lo que sea, pero sal de que te estén diciendo, marcando cuál es el camino correcto por el cual debes de dirigir tu vida. Y es lo que no quería el hijo menor ya. Él ya quería tener su vida conforme a lo que él quería tenerlo. Entonces, el enemigo le pintó un cuadro perfecto a este joven. Mira, allá en las tierras lejanas, vete a tierras lejanas, llevas tanto dinero, ¿qué no vas a hacer con tanto que tienes? Puedes vivir toda la vida, pero no hay dinero que alcance, ni promiscuidad, ni sexo que alcance, que satisfaga, sino que siempre está pidiendo más, 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 más.
No puedes tener nada en este mundo que no sea Dios que te pueda hacer feliz. El único que te puede hacer feliz es cuando tú caminas dentro de la voluntad del Padre. Puedes tenerlo todo, pero si te alejas de Dios, las consecuencias las vas a vivir. Otra mentira. No le tienes que pedir cuentas a nadie. Mira, es una mentira porque tarde o temprano tenemos todos que dar cuentas ante Dios. Dice la palabra que el hombre es necesario que muera una sola vez y después el juicio. Y dar cuenta inclusive hasta de lo que hablamos, de lo que decimos. Así que se marchó, allá estuvo viviendo desordenadamente, una vida fácil, aparentemente, lastimando a las personas que más te aman, no conociendo todavía la segunda parte que trae esa vida desordenada. Y así fue engañado, cegado, aturdido por el diablo, pensando en el pecado, pero no en sus secuelas, porque no te dice cómo te vas a sentir después. Al ser tan inmoral, al andar en todas esas fiestas, no que sean malas, sino ese tipo de fiestas, reuniones, etcétera, que son dirigidas por el diablo, promiscuidades, etcétera, etcétera. Y es la forma en que el diablo atrapa a mucha gente. Vivir en pecado. Lo que pasó el 7 de octubre allá en Israel, cuando mataron más de 1,000 personas, los terroristas, y que ahorita está en guerra contra Gaza, Israel, estaban en una fiesta desordenada. Y tenían a un monumento y un dios, una esfinge diabólica. Cuando comenzaron a oír los balazos y comenzaron a oír tantas cosas y se dieron tantas cosas que no se puede comprender cómo fue posible todo eso que pasó. Que pudieran entrar a un lugar de los países más seguros que hay, con tecnología, con satélites y todo, y entraran por horas a matar, a masacrar, a tomar rehenes, etcétera, etcétera. Porque fue un castigo de Dios. De otra forma no se puede entender. Es difícil decirlo, pero creo yo, tampoco tengo que juzgar y tampoco puedo tirar la primera piedra. Pero es lo que vemos en el mundo y es lo que podemos estar viendo. Por eso dice que al tiempo empezó a divagar, ya a pensar mal, decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí en esto, no? Pero lo componía otra botella y otra mujer. Y como siempre en la vida, hay altos y hay bajos. A veces hay y hay mucho y a veces no hay. Y así ha sido como el mundo va rotando, cuando a veces hay sequías, a veces hay inundaciones. Bueno, pues le tocó venir que ya se estaba acabando el dinero y viene una situación en la que comienza a acabarse
ya no tiene para comer, no hay dinero, no hay alimentos, y busca donde entra en necesidad. Y cuando entras en necesidad, entonces es cuando comienzas a darte cuenta lo que tenías y lo que ahora no tienes. Y te lo digo porque así es, a no hablar más, hasta que, y se acordaba, pero ya tenía todo, no me faltaba nada, estaba bajo la voluntad de mi Padre, todo me iba bien, era feliz, y mira en la situación que estoy ahora, no tengo para comer. Entonces él se encamina con uno de los amigos que debe de haber tenido, según leímos, y ese hacendado lo manda a lo más bajo que puede ser para un judío. Le está diciendo Jesucristo a los fariseos, a darle de comer a los cerdos, a vivir en una posilga, lo más bajo. Y luego todavía dice Jesucristo que le decía que él deseaba comer lo que se le daba de alimento a los cerdos. Imagínate qué comida tan puerca. Por eso le dicen puercos, cochinos. Y no le permitía ni comer eso, ni siquiera comer eso. Y dijo, volviendo en sí, dice la palabra, en el 17, y volviendo en sí, o sea, que él estaba todo apantallado, todo fuera, no pensaba, no razonaba, no, todo lo que hacía, todo como vivía, el pecado lo tenía dominado. Uno a otro se decían, ay, tenía lleno de amigos, le deben de haber sobrado. Y son los primeros que huyen cuando ya no hay dinero. Por eso dice en el 17, y volviendo en sí, o sea, entendió todo. Ya comenzó a ver la película de su vida. ¿Qué me dejó gastar dinero en mujeres? ¿Qué me dejó en gastar dinero en tanto vino? En gastar toda la herencia, en ver ofendido a mi padre, a mi familia, a todos mis seres queridos. ¿De qué me sirvió? Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dirías, ¿cómo todos mis hermanos están tan a gusto viviendo? Todos mis amigos, los realmente mis amigos, están tan felices. Y yo, ¿en qué situación he caído? Pero, mira, por más que hayas hecho, por el chiquero que vivas, porque le hayas hecho caso al experto del diablo al hablarte a tu corazón, cuando tú llegas a vivir, llegas a volver en sí, no es una casualidad. Es el Espíritu Santo hablándote, porque Dios, tengas la vida que hayas vivido o estés viviendo, Él no te deja. Él no te deja. Él inclusive, si vas a entrar al infierno, va a tratar de
de agarrarte de las orejas a último momento. Y para poder entrar en sí, poder entender, no es más que Dios mismo hablándote para que te des cuenta de lo que has hecho, pero que no te puede apartar de Dios. Siempre la mano de Dios está extendida para nosotros. Siempre está extendida, porque ese es el amor de Dios. Esa es la gracia. Ese es amor incomprendido dado a alguien que no se lo merece. Tú podrías decir, bueno, leyéndolo del hijo pródigo, este muchacho no se lo merecía. ¿Y tú sí te lo mereces? ¿Y tú te lo mereces? ¿Yo me lo merezco? Piénsalo y te vas a dar cuenta que no te lo mereces tampoco. Porque es muy fácil llegar con una piedra en la mano, pero tirarla, nadie pudo, ni hasta los niños. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no hubo quien la tirara. Así que, ¿qué es lo que hace? Él se levanta, levantándose, dijo, me levantaré, dijo en el 18, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno. O sea, tú cuando llegas a Dios, para poder llegar a Dios, tienes que humillarte de la forma más grande que pueda haber. No hay una humillación más grande en la que te puedes presentar ante Dios, ante cualquier otra persona. Porque solamente ante Él es en el que te puedes tú llegar a presentar contrito, humillado, reconociendo que no te lo mereces, que no te lo mereces, que has pecado y que necesitas el perdón. Si llegas con los fariseos como orgulloso, gracias Señor porque no soy como este perro, tampoco soy mujer, y acá hay todo, o sea, con ese orgullo, Dios te rechaza, Dios te vomita. Entonces es llegar, todos llegamos ante Dios de esa manera realmente, reconociendo que has pecado contra Él y contra el cielo. Ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió el padre y se echó sobre su cuello y le besó. Imagínate lo que debe haber apestado. A cómo venía, ¿no? Pero eso no le importó. Y el hijo le dijo, Padre, yo creo que cuando le estaba diciendo eso, el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre ni lo oyó, me imagino.
En ese momento le dijo a sus siervos, saca el mejor vestido y vestidle y váyanlo. Y poned en su anillo, un anillo en su mano, o sea, autoridad, como su hijo, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque cada vez que dice la palabra, que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Porque este es mi hijo muerto era, mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios no dice su palabra que alguien que se acerca así a Él no lo echa. Una persona que se humilla, que llega contrito y humillado ante Él no le voltea la cara, sino al contrario, Él murió por ellos. Lo mejor que pudo hacer Él es haber hecho eso, acordarse y regresar a su casa, pero humillado, pidiendo perdón. Porque arrepentimiento es ir caminando a un lugar para otro y a caminar para allá. No es, ay, que me duele, que me arrepiento, me duele tanto lo que hice. No, eso es un pesar nada más. Como el borracho que está todo crudo. Ya no vuelvo a tomar. Y en la tarde abre uno para la cura, abre otra Tecate para la... Él nunca se arrepintió. El Padre le recibió. Pueden pasar a lo de la alabanza, por favor, para adorar al Señor. El Padre le recibió, vino con la actitud correcta hacia el Padre. Es duro, pero si tus hijos, si tú quieres seguir chantajeando o engañando y no llegas arrepentido, realmente arrepentido, pues Dios te salvará del desastre que hayas hecho en tu vida si se lo dejas.